Se empezó a investigar la relación del ELA con el fútbol porque, por lo visto, hubo una explosión de casos en Italia, pero estamos hablando Sí. de, a lo mejor, estoy hablando todo el tiempo de memoria, así que la gente coja los datos con pinzas, pero creo que como 40 Mm, futbolistas en los últimos años, que para una enfermedad rara es bastante sí, alarmante. Pero sí. es que pero es como que la gente tiene muy en cuenta, por lo que yo he leído, el hecho de que es el fútbol, pero no tienen tan en cuenta el hecho de que sea en Italia. Y con esto lo que te quiero decir es que la Liga de Fútbol Profesional, o sea, en España, no se conocen estos casos, o en la Liga de Fútbol de Brasil. Es Mm, en la Serie A italiana donde ha sí, pasado esto. sí. Entonces Mira, puede cuando me tener que ver un factor comentaste, ambiental climático, perdona, sí. no, no. Cuando verás, te voy a matizar. Bueno, esto ya es parte de mi reflexión, porque Sí, cuando sí, me sí. comentaste lo del estudio, el estudio este del Instituto Mario Negri, que estaba basado también en una serie de datos estadísticos. Hay que tener una diferencia entre lo que es investigación experimental sobre algo observacional, del que luego pues exploras, sacas resultados y lo contrastas, con la parte estadística. Evidentemente es un tipo de investigación totalmente distinta y ya implica sesgos, ¿verdad? O sea, lo que es Vale. un estudio estadístico implica sesgos, porque tú tienes que elegir una población concreta, etcétera. Entonces, aunque yo no he encontrado ese estudio del Instituto Mario Negri en bases de datos científicas, sí, lo que he podido ver es una serie de cosas que es importante matizar. Primero, lo primero, no tenían muy claro la diferencia de diagnóstico, ¿vale? Bueno, es que a veces para empezar hasta el neurólogo le cuesta entender el diagnóstico porque no es tan fácil, ¿no? Bien. Ya. Entonces, claro, ahí a lo mejor estás metiendo, ya para empezar, las dos que hemos comentado, ¿no? Las dos esclerosis, en el mismo paquete, ¿vale? Y como ya hemos dicho, no No tienen son la lo misma mismo. evolución, Ujú. ¿vale? Bien, primero. Lo segundo, si tú haces, por ejemplo, el sesgo de la población solamente centrándote en ese grupo y no lo comparas con otro, Mm, entonces, claro, o sea, tú, por ejemplo, si te hubieras comparado, imagínate, con jugadores de rugby italianos, a lo ¿no? mejor encuentras O otros con los 40, ¿no? efectivamente, o Vale. con amas de casa, con Sí, señoras que estén, o que estén, ya te entiendo. personas que estén dedicadas a la limpieza. Entonces, tú no lo has comparado con nada. Ten en cuenta además que es más común en hombres. Entonces, y estás ya seleccionando, tampoco lo hicieron, por ejemplo, comparando con el fútbol femenino, ¿no? Sí, Bien. sí, sí. Luego, otro aspecto interesante. Eh, vale, tú estás hablando porque el estudio decía que tenían el doble de probabilidades de tener ELA frente a la población normal. Atención, ¿vale? Porque ahí, ¿qué población es normal? Fíjate, en general, a nivel mundial, se dice que hay aproximadamente un caso cada 100.000 habitantes, ¿vale? Ya cuando nos vamos a Italia, ¿vale? De acuerdo a los datos, es aproximadamente 1,7 cada 100.000 habitantes. Y cuando venimos a España ya estamos en 3, ¿vale? Y lo que encontraban en este caso era de 3 y pico. Entonces, claro, todo depende con qué población y con qué incidencia la estés comparando, ¿no? ¿Mm? Claro. Entonces ahí yo, desde luego, no se puede concluir que jugar al fútbol te aumente el riesgo de ELA. Eso sería una conclusión absurda, ¿no? Pero digamos que ya estás partiendo de un sesgo de la población. Yo me acuerdo una vez que en un estudio que presentaban que había un mayor riesgo de tener una cierta agresividad cuando analizaban un grupo de presos, y yo levanté la mano, que lo asociaban a tener 2 cromosomas Y, y yo levanté y le pregunté, ¿y lo han comparado con un convento de monjes? Porque igual tienen la misma proporción en el convento de monjes, ¿me quieres decir? Entonces, no me vas a concluir que los monjes son agresivos, no se sabes, ¿no? Que a lo mejor están con su jardín haciendo cerveza o lo que sea. Entonces, claro, ahí en ese sentido hay que tener mucho cuidado con qué tipo de dato estadístico, qué sesgo utilizas, etcétera, etcétera, porque las conclusiones hay que matizarlas mucho, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, yo luego leía que a raíz de ese estudio habían sacado una serie no de conclusiones, sino de teorías de qué podría estar involucrado, teniendo en cuenta el Mm, caso de los futbolistas, qué orígenes o qué causas podrían ser algunas implicadas sí, en el desarrollo de la ELA. Y, por ejemplo, una sí, que decían es la ingesta o la utilización de suplementos alimenticios, por ejemplo, mm, mm, de los deportistas de élite. Pero yo entonces al momento pensaba, me ponía en la piel de un científico. Digo, si yo tengo esa sospecha, me voy directo al mundo del culturismo, directo. Porque los total. culturistas, o sea, les abres el armario y se te cae encima. No hay prácticamente un suplemento
que un culturista no consuma. Exacto. Desde minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, esteroides, lo que se te ocurra. Eso lo va a Sí. consumir un Hormona de culturista. crecimiento. Claro, entonces yo me iría para ahí. Luego, por otro lado, te hablan de los traumatismos que sufren los futbolistas. Me iría inmediatamente al fútbol americano y al mundo de la lucha, a ver qué es lo que pasa ahí. Claro, es lo que yo echaba de menos. Por otro lado, te hablan Sí. de los que está relacionado con lo que tú has dicho, de los pesticidas en los campos. Pero hay otro montón de deportes que se juegan en campos de hierba en los que también habrá pesticidas, o se puede ir también a mirar entre los granjeros industriales o como Efectivamente. los... Entonces, claro, yo esa serie de posibilidades en mi cabeza iba pensando, entonces, ¿con quiénes los compararía para poder obtener una respuesta? Y no se ha hecho, no se conoce o no... No, mira, yo una de las cosas que hice como investigadora ayer, Mm. llamé, bueno, no voy a decir su nombre, pero llamé a un buen amigo que viene de una saga de futbolistas de élite. Bueno, en la familia hay varios que juegan al fútbol profesional en la Liga Nacional y, bueno, de generaciones, ¿no? Y yo le llamé a él porque sabía que él iba a saber bastante bien. Digo, oye, porque además yo venía en relación al nuevo caso, que ya yo creo que es un hombre que está ya en los 50, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, oye, ¿vosotros qué os daban de comer? Y me dice, pues mira, lo de siempre, filete a la plancha, ensalada, pasta, etcétera. Y digo, ¿y tomabais algún dopaje y tal? Y dice, Suplemento, pues sí. mira, no. Pero en Italia, pero me dijo, entonces le comenté esto del estudio en Italia. Me dijo, pero en Italia sí Mm. tomaban bastantes cosas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo estuve mirando es la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, una de las cosas que hace es, de alguna manera, actuar sobre el músculo, ¿vale? Ya. Lo que hace es activar, bueno, de hecho, la hormona de crecimiento incluso se ha intentado utilizar para mejorar la debilidad muscular en las personas mayores. Ujú. Pero claro, lo que hace es aumentar la síntesis de proteínas, todo lo que sea estructural, ¿no? Y la hormona de crecimiento lo fomenta. Claro, pero al final el músculo no está más fuerte. ¿Eh? Lo que haces es como hincharlo, pero realmente Ya. no está más fuerte, no vas a saltar más, ni a correr más, etc. Y era Es una de un las cosas efecto que hacía. cosmético, ¿no? Realmente. Evidentemente, exacto, Sí. exacto. Pero luego vas a correr a coger el autobús y lo pierdes igualmente. Bien. Ya. Y eso, él me comentó que en Italia sí había, en aquel entonces había más fomento del uso también, y luego también usaban bastantes anabolizantes. Y claro, los anabolizantes, entre otros, muchas veces lo que hacen es, bueno, son a veces análogos a hormonas sexuales, ¿verdad? Sí. Como puede ser la testosterona. Bien. Fíjate que una de las razones que yo creo que podría ser de menor riesgo en mujeres es precisamente por las hormonas sexuales femeninas, que son Mm. protectoras de las neuronas. Benditos estrógenos, son maravillosos en la mujer, son protectores de las neuronas. Entonces, claro, si tú estás modificando de alguna manera tu metabolismo hormonal, estás haciendo un estrés adicional metabólico al músculo, etcétera, etcétera. Si encima añades lo que te dé la gana, pesticidas, la comida, el estrés de la competición, el sobreentrenamiento y sobreesfuerzo, pues al final. Y ahí sí que en Italia, por lo que me comentaba este amigo, comparado con España, me decía, no, los españoles estábamos todos unos tirillas comparado con los Ujú. italianos, ¿no? Pues en España no era tan común este tipo de, bueno, pues de complementos, si quieres llamarlo, alimentarios. Entonces, Otra bueno, cosa, pues ahí podría haber una pequeña pista al respecto. Sí. mm, otra cosa interesante sería saber también las cifras en general de enfermos de ELA en Italia comparadas con otros países, porque a lo mejor también resuelves que en Italia hay más incidencia en general. Sí. Yo las estadísticas concretas no las conozco porque tendrías que analizar los datos del 2019, pero por lo que pude ver es un poco más alta que el resto del mundo. O sea, si en el resto del mundo es 1 de cada 10.000, en Italia es 1,7 de cada 10.000 más o menos. Ahí Mm. ya pues, puedes meter muchos factores, ¿no? Es decir, el factor campo, como dices, pesticida, pues mira, por ejemplo, en Suecia encontraron que extirpar el apéndice reduce el riesgo de Parkinson, sobre todo en la gente rural, del ámbito rural. ¿Por qué? Porque está reduciendo lugares donde se pueden acumular estos agregados aberrantes de proteínas, como puede ser el apéndice, y entonces, digamos que aquello circula, ¿no? Y entonces reduces el riesgo de Parkinson. El ¿Por qué no? apéndice. Podría ser algo... Sí.
El apéndice. O sea, el apéndice que ya tiene fama de no servir para nada, ahora resulta que también obstaculiza. O sea, va a empezar a generalizarse Yo no tengo... Tampoco hay que quitarse el apéndice sin necesidad. Tampoco hay que quitarse el apéndice sin necesidad. Pero es verdad que es un órgano vestigial, un poco, en el ser humano no tiene mucho sentido. Pero sí, encontraron eso. Claro, evidentemente no extirpaban el apéndice a la gente en plan voluntaria. Lo que hacían era, aprovechando que tenían apendicitis crónica, etcétera, los casos que operaban, luego hacían un estudio, seguimiento, muchos años después, para ver cuántos tenían riesgo de Parkinson. Y se reducía bastante, pero sobre todo en el ámbito rural. Y entonces, claro, concluían que seguramente el ámbito rural fomenta, por su mayor exposición a pesticidas, ¿no? Y a todo lo que son, bueno, pues las malas hierbas, lo que le dan a las malas hierbas, fomentaba la acumulación de estos agregados, de esta proteína, que es la alfa-sinucleína, que es la más común en el Parkinson, y uno de los lugares en los que se podía acumular en el apéndice, con lo cual, al extirparlo, lo que hacía era reducir los depósitos de alfa-sinucleína a nivel intestinal. Y dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver con el cerebro? Es que los agregados viajan. O sea, los agregados pueden estar en el intestino y viajar al cerebro, porque hay mucha conexión nerviosa, y podría ser el caso también de otras enfermedades, ¿sabes? Cuando hablamos de la ELA, yo creo que todos, la cara que se nos viene a la cabeza, la imagen es Stephen Hawking. Sí. Que Stephen Hawking tiene un caso padecía un caso de ELA extraordinario, en el sentido de que normalmente, como hemos dicho, la ELA, la esperanza de vida es de meses en muchos casos, por lo menos cuando está avanzada. Y Stephen Hawking prácticamente no, la mayor parte de su vida la vivió con ELA. Fueron 50 años con ELA, o sea, no se conoce otro caso igual. O sea, ¿y se ha estudiado? ¿Se sabe por qué su caso en concreto? No se sabe. No se sabe. Es que es curioso lo que te digo, o sea, que en tantísimos años debe de ser de las enfermedades en las que menos se ha avanzado en la historia de la medicina. Hombre, no sé decirte si es la que menos se ha avanzado, pero sí es cierto que o sea, lo que existe ahora mismo como medicación es bastante limitadito. Claro. Y básicamente no hay nada que cure, o sea, lo que haces es un poco aliviar síntomas, mejorar un poco, pero es verdad lo que comentas, el caso de Stephen Hawking es que no se conoce otro, por lo menos registrado, de una persona con ELA que yo creo que haya vivido, pues casi, no sé si fueron 50 años más o menos, con la enfermedad desde que se diagnosticó. Pero la verdad que las causas por las cuales este hombre consiguió ese récord, no se conocen. Hombre, hipótesis podría haber muchos. Yo, fíjate, Stephen Hawking le encantaba venir a Canarias, porque además tenía un amigo en el astrofísico, en el Instituto Astrofísico de Canarias, un amigo, y solía venir incluso en plan de clandestino, nada. Pero yo una vez dio una gran charla aquí en el auditorio de Tenerife, y yo fui a su charla, y curiosamente coincidí estando sentada al lado de las enfermeras de Stephen Hawking, ¿no? Las tías encantadoras. Entonces me puse a hablar con ellas y digo, oye, ¿y este hombre? Y me decían, mira, lo tenemos archicuidado, o sea, vigilamos casi hasta el aire que respira, lo que come, lo que no come, lo que tal, o sea, lo tenían evidentemente, seguramente en una situación de lujo que muy pocos enfermos se pueden permitir, ¿no? De hecho, allí los que estaban en primera fila escuchando a Stephen Hawking eran 5 de su equipo de sanitarios. 5. Imagínate lo que es 5 personas pendientes de ti las 24 horas, ¿no? Y otra cosa que diferencia la ELA de la esclerosis múltiple es que la ELA, como comentabas, afecta más a hombres y la esclerosis múltiple a mujeres. Sí. Y por ese lado tampoco se ha llegado a ninguna conclusión. No, de momento esa parte también sigue siendo, como te comentaba, sobre todo las hormonas sexuales femeninas son maravillosas, porque en el cerebro, fíjate que precisamente cuando en la mujer empiezan las etapas de la menopausia, que empiezan a bajar las hormonas sexuales femeninas, aumentan el riesgo de algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Y hay varias razones. La primera, hay una razón cardiovascular, porque las hormonas sexuales femeninas, entre otras, ayudan a todo lo que es lo que llamamos la circulación, ¿no? Y ten en cuenta que uno de los que más circulación tiene es el cerebro. ¿eh? Sí. O sea, entonces tiene unos 600 kilómetros de vasos sanguíneos, ¿no? Porque come mucho, respira mucho oxígeno y toma un montón de glucosa y eso va por la sangre. Entonces, claro, uno podría pensar, muy bien,
si la esclerosis múltiple tuviera que ser más común en mujeres en algún momento, debería ser a la menopausia, ¿no? Y sin embargo, es verdad que suele ser más común en mujeres precisamente pues, en los 20-30 años. Lo que sí es cierto es que en el caso de la esclerosis múltiple hay estudios recientes que demuestran ya una componente de riesgo asociada con el intestino. De hecho, se ha identificado, está más avanzada, como decías, que la ELA, porque se han identificado ya desequilibrios de las bacterias del intestino. Y ahí, evidentemente, estamos hablando de buscar una aguja en un pajar, porque las bacterias del intestino son más de 1000 especies distintas, son 100 y pico veces, 160 veces el total de nuestro genoma, es decir, es que son más abundantes que nuestras propias células del cuerpo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Pero bueno, sí han identificado alguna modificación en algunos perfiles bacterianos que por añadidura pueden modificar la producción de algunas proteínas. Y una de las que parece afectada precisamente es el detrimento en hierro. Se observa una carencia en hierro. Estos son estudios recientes. Lo que pasa, que es también otro misterio, es que esta carencia no se observa de manera simultánea en todo el cerebro, sino que hay zonas en las que hay mayor nivel de hierro y otras en las que hay menor nivel de hierro. Es decir, que ya estaríamos hablando a lo mejor, por ejemplo, de una situación en la cual, pues ya estamos hablando de una regulación distinta del transporte de hierro y de todo lo que es la negociación del hierro a nivel cerebral. Y eso sí podría uno pensar que pueda afectar más a las mujeres. Pues ponte a pensar, si tú miras un análisis de sangre, enseguida vas a saber más o menos cuál es de hombre y cuál es de mujer, ¿no? Las mujeres solemos tener un hematocrito con menos glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Solemos también tener más tendencia a la anemia, es decir, que digamos, funcionamos bien, ¿no? Aquí estamos, pero, digamos, somos más sensibles a posibles fluctuaciones de hierro. Entonces, bueno, por ahí podrías decir, bueno, podría haber un cierto factor, ¿no? De por qué la incidencia podría ser mayor en mujeres, pero así, a ciencia cierta, no. Y también es cierto que también en las mujeres suele haber precisamente una mayor tendencia a tener problemas intestinales. Y ahí sí que uno de los, digamos, responsables de eso son precisamente las hormonas sexuales. Que eso además es un estudio que hicimos en mi laboratorio en colaboración, y es que las hormonas sexuales tienen tendencia a relajar la musculatura intestinal, que no es una musculatura voluntaria, tú no dices al intestino muévete, pero hay una musculatura, y en el caso de las hormonas sexuales masculinas ocurre lo contrario. Las hormonas sexuales masculinas tienen tendencia a activar la musculatura intestinal. Por eso seguramente es más común el estreñimiento en mujeres que en hombres, ¿no? Siempre vas a ver si vas al supermercado, donde están las firulas pasas, no sé qué tal, siempre hay muchas más mujeres, ¿no? Lo habrás podido comprobar.